En el segundo artículo que hemos estado hablando es precisamente, creo en Jesucristo, el único Hijo de Dios. La expresión que vamos a trabajar precisamente en el estudio, a dar a conocer, es precisamente la expresión único Dios. Único Dios, verdadero, único Hijo. Y recordamos la expresión monógenes en griego, que aparece en Juan capítulo 1, verso 14. Dice de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí viene la expresión, y vimos, dice acá, su gloria como el unigénito del Padre. Es el único Hijo de Dios Padre. También en el verso 18 de este capítulo 1 dice claramente la expresión, cuando habla: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso la expresión en el credo apostólica, en el segundo artículo, dice único Hijo. También la expresión que encontramos allá en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9. Primera Juan 4, 9. Si usted tiene su Biblia en casa, tómelo para que podamos leer juntos. Primera carta de Juan, en su capítulo 4, verso 9. Dice de la siguiente manera, ¿sí? La expresión habla al respecto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y no recordando el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Nótese bien la palabra único, del griego monógenes, que también resulta entonces decir que Jesucristo es el único Hijo en su género, en su clase, en su momento. Nadie es hijo de Dios en el mismo sentido de que Jesús es Hijo. Juan 1:1, solo del Hijo se puede decir, solo de Él se puede decir que Él es el creador, la vida y la luz del universo. Lo veíamos ahorita precisamente en esta lectura. Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. No nos olvidemos, solo del Hijo se puede decir, solo de Él se puede decir que Él es el creador de la vida y la luz del universo. Juan capítulo 1, verso 2 al 5, dice claramente que el Verbo se encarnó, no pudo hablar simplemente del Hijo, sino que afirma que fue precisamente en su calidad del Hijo único, especial como ningún otro. Hay algo muy importante que quiero recordar esta hermosa hora. Es que hay varias interpretaciones, humanamente hablando. Hay grupos que dicen que Jesús no vino en carne, es decir, que Él no se encarnó. Se atreven a decir que solamente es espiritual. Y hay grupos que también, religiosos, que se atreven a decir, óigase bien, que Jesús, el Hijo de Dios, sí, el Hijo de Dios, es creación de Dios, es criatura de Dios. Es increíble cómo se tergiversa la información a través de la interpretación que muchas veces se da humanamente hablando. Se sale de las casillas. Por eso fue necesario el credo, para mantener una sola línea de pensamiento, para mantener entonces en cuanto a la interpretación, una interpretación única. De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, el Padre, Hijo de Dios, estaban en la creación. Solo a Jesús se le hace partícipe como Hijo en la creación, como creador. Imagínense qué bendición.
Aunque en el tiempo, como decíamos hace 8 días, hay varios nombres de Jesús cuando Él viene. Pero ningún Jesús lleva el nombre puesto diciendo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Emmanuel, Dios con nosotros, una vez manifiesto, una vez entregado, una vez colocado precisamente en esa expresión. Jesús es Dios, Jesús es creador, Jesús entonces es único en cuanto al Padre. En esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios triuno, un Dios trino. Tenemos que recordarlo. Y aquí precisamente en el artículo 2 se enfatiza la persona de Cristo. ¿En qué razón? En razón de que Él precisamente estaba desde antes de la fundación del mundo, estaba ya era parte del Creador, juntamente crearon lo que es el universo, la tierra. Y tenemos que recordar que Él fue enviado del Padre a esta tierra. Por eso se llama Mesías, el ungido de Dios, el enviado a Dios, el apóstol, de ahí viene la palabra apóstol, el que hace, el que obedece la palabra de Dios y entonces ejerce una función muy importante, llevando la palabra hasta lo último de la tierra, como lo hizo cada uno de los apóstoles que anduvieron con Jesús físicamente hablando. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos fueron los que observaron precisamente cómo fue que Él se levantó de la tumba. Y tenemos que recordar que Él apareció a más de 500 personas en 1 Corintios capítulo 15. Todo un capítulo entero habla acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, esto nos ayuda a recordar que Jesús nace, viene a nacer a esta tierra, viene a vivir con nosotros, ejerce un ministerio a la edad de 30 años y muere a los 33 en una cruz, entregando su vida por amor a nosotros, y luego es sepultado en una tumba prestada, que ni siquiera era de la familia ni de Él, y esa tumba solamente lo retuvo, si quisiéramos decirlo, el día que Él fue y entregó su vida por amor a nosotros. Y luego estuvo el día de reposo, y al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó, estuvo 40 días, y en esos 40 días Él ascendió y dio una promesa, que enviaría al Espíritu Santo de Dios como consolador, como guiador, como iluminador, que no hablaría por su propia cuenta, hablaría lo que Dios le diera a conocer. Esta es precisamente la razón por la cual hoy queremos recordar la importancia en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Es la segunda parte de lo que tenemos que recordar del segundo artículo. Está el Hijo, está el Padre, está el Hijo, y cómo también entra en cuenta lo que es el Espíritu Santo como Trinidad. Por eso tenemos que recordar que si creemos en el Padre, creemos en el Hijo, y si creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos ilumina su palabra, y es lo que agradecemos en esta hora. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza, por este momento de comunión, al recordar qué tan importante es para nosotros entender el plan divino de la salvación para la humanidad, entregado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia que hoy está presente es una iglesia que fue precisamente creada en la mente de Dios y partícipe en sus bendiciones acá, es la que simboliza que Dios existe. Y mientras nosotros estemos acá como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir entendiendo más tu palabra, a comprenderla, Señor, y a ponerla en práctica. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén.